Hola, dibujantes, ¿cómo estáis todos? Espero que bien, que no os haya pillado esta nueva variante de coronavirus, el Omicron. Espero que os estéis cuidando mucho, vosotros y los vuestros, y que estéis todos bien. Hoy quería seguir con un vídeo de ayuda al dibujo. Empezamos con el tema de la anatomía y hoy quería continuar con lo que es los cimientos de una ilustración, de un dibujo, de un buen dibujo. Lo que es lo más importante, siempre os lo digo, de una ilustración, y es el boceto. Entonces, os voy a decir una serie de técnicas, incluso de ideas, más ideas que otra cosa incluso, que espero que os abran la mente a determinadas cosas que a mí me sirven y cosas que me he estado dando cuenta estos últimos años, que hacemos los que nos gusta dibujar, y muchas veces necesitamos analizar lo que está haciendo nuestra mente y no nos damos cuenta. Así que vamos a empezar con este vídeo, espero que os guste, que os sea de interés y vamos allá. Bueno, para empezar esta ilustración que os he puesto al comienzo del vídeo, lo he hecho adrede porque os quería explicar, este boceto, esta ilustración la empecé, bueno, es de un videojuego muy famoso que se llama League of Legends, que yo no he jugado en mi vida ni conozco a sus personajes, pero sí, como me gusta la ilustración, pues siempre he visto ilustraciones fantásticas de este juego de Riot Games. Y bueno, hacen determinados ilustradores de todo el mundo y son espectaculares. No conocía ni los personajes. Entonces, para hacer el boceto de esta ilustración, sí que he tenido que coger referencias. He tenido que coger unas referencias porque no conocía los personajes. Si bien es cierto que luego meto modificaciones de los diseños porque no he conseguido encontrar un diseño homogéneo de cada uno de los personajes, sí que es cierto que he necesitado, pues eso, ayuda, y para ello he utilizado esta aplicación, que ya os he hablado de ella en otras ocasiones, que es para coger referencias, que es Bitref, y he cogido ilustraciones de ambos personajes y me he hecho aquí un mural. Bueno, esto ya lo hemos hablado en otros vídeos, ¿no? Entonces, pues yo me fijo en cada una de la tipología del personaje y voy haciendo el boceto, ¿vale? Esta es una forma de hacer bocetos fijándonos en la realidad o en otras ilustraciones. Pues por ejemplo, para hacer obviamente un retrato, pues necesitáis una fotografía de esa persona, no lo vais a poder hacer de cabeza. O si estáis haciendo una ilustración X, pues vais a necesitar referencias, por ejemplo, no sé, una pistola, pues vais a tener que bajaros una pistola, más allá de que en el boceto hagáis ahí un esbozo, para hacer la pistola bien, ¿vale? Esta es una forma de hacer bocetos. Pero yo hay veces que no utilizo referencia de ningún tipo y vosotros diréis, bueno, a ver, Hudson, vamos a ver, ¿cómo es posible que tú dibujes de la nada? Bueno, pues aparte de haber dibujado mucho y haber hecho muchas hojas de bocetos en papel, os voy a explicar pues una forma de abordar este tipo de ilustraciones y creo que os va a servir a todos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos allá. Esta es una de las cosas que más teme la gente que dibuja. ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo? La nada, blanco, el folio en blanco. Muchos ilustradores tienen miedo al folio en blanco porque no saben qué van a dibujar. ¿De dónde saco las ideas para ponerme a dibujar? Yo lo que hacía de pequeño es cogía un folio y lo empezaba a llenar de caras, animales, etcétera. E intentaba que todo lo sacara de la mente. Y os voy a decir una cosa que es clave. Vamos a ver. Os voy a hacer una analogía que os va a servir a muchos y vais a decir, ostras, nunca había pensado esto. Vamos a ver. Tú estás, imagínate, en tu casa y pones la radio y estás escuchando la radio. Muchas veces, si hay algo que te interesa, tú lo estás escuchando atentamente, estás oyendo lo que está diciendo el locutor. Y hay veces que simplemente pones la radio y está en el fondo y, bueno, captas alguna cosa, algo que te interesa, pero no recabas toda la información, tu cerebro no recaba toda la información de lo que se está hablando ahí. Bueno, pues a la hora de almacenar información para dibujar pasa algo parecido.
Y os pongo un ejemplo. Pues en mi ciudad, en Madrid, hay una avenida muy grande, que es la avenida más famosa, que se llama Gran Vía. Y por la Gran Vía, pues yo he paseado por trabajo y por gusto muchísimas veces. Bueno, pues si tú pasas por la Gran Vía y tú estás como con la radio, ¿no? Escuchándolo de fondo, pues no te fijas en las cosas. Pasas en la Gran Vía y tu cerebro capta que estás pasando por una calle con unos edificios grandes que son diferentes al resto de la ciudad, pero no te paras a pensar en cada uno de ellos. Vale. Si nosotros escuchamos atentamente, y en este caso vemos atentamente, vamos a estar paseando, pero nos vamos a estar fijando en esos edificios y en la estructura de cada uno de los edificios. Ostras, yo no me había fijado que en esa esquina había un edificio tan precioso como es el edificio Metrópoli, o al final de la Gran Vía nunca había observado que hay un palacio maravilloso que es el ayuntamiento actualmente. Bueno, pues nuestro cerebro, cuando nosotros captamos algo que nos interesa, nos fijamos más atentamente. Y ya cuando vamos a pasar, vamos a volver a pensar en ese edificio, vamos a saber dónde está, vamos a saber cómo es, a grandes modos, a grandes rasgos ese edificio. Lo mismo me pasa a mí cuando yo era pequeño y veía un documental de animales. Siempre me han apasionado los animales. Bueno, pues no es lo mismo ver un documental de Rodríguez, de Félix Rodríguez de la Fuente, y ver simplemente, verlo tal cual, que analizar. Está viendo un lobo, ver el ojo de ese lobo, las orejas, el morro, el águila, cómo se despliegan sus alas, cómo son las garras, cuántos dedos tiene en las garras. Bueno, eso nos va a servir para hacer bocetos. Bocetos desde nuestra mente. Más allá de que luego podamos ver una foto y podamos pulirlos, nos va a servir. Yo, por ejemplo, ahora me planteo, voy a hacer un guerrero con aspecto de hiena. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer un guerrero con aspecto de hiena. ¿Cómo son las hienas? Bueno, la hiena, así a grandes rasgos, tiene una chepa muy elevada, tiene aquí las patas delanteras son más largas y luego las patas traseras, y todos los animales pasa lo mismo, perros y demás, cuadrúpedos, tienen esta forma de la pata, ¿vale? Tiene una parte por aquí, otra parte por aquí y luego aquí engancha la cadera. Bueno, pues básicamente la hiena tiene esta forma, ¿vale? Tiene chepa, tiene las orejas, ¿vale? Una hiena tiene esta forma y la cola corta, ¿vale? Más o menos tiene esta forma. Con estas bases yo ya puedo hacer una ilustración basándome en una hiena y vamos a ver qué es lo que sale.
Bueno, básicamente he hecho una ilustración basándome en una hiena. Habéis visto que los trazos son súper sueltos. Soy rápido a la hora de hacer los trazos, porque estoy haciendo un boceto previo, ¿vale? ¿Qué ideas hay aquí de la hiena? Pues las manchas de la hiena, el hocico, bueno, y demás, los dientes, la sonrisa de las hienas. Es decir, he hecho que sea algo que sea fácilmente identificable, ¿vale? Una vez tengo este boceto previo hecho, siempre lo que hago es le bajo la opacidad y sobre este mismo boceto voy afinando. Muchas veces hago esto de bajar la opacidad y hacerlo, lo hago varias veces, ¿vale? Entonces voy a hacer el boceto más afinado, ¿de acuerdo?
Vale, una vez que lo tengo un poquito más definido, lo que suelo hacer es juntar todas las capas de nuevo y algo que es fundamental que yo no hacía es girar el lienzo, ¿vale? Si giramos el lienzo nos vamos a dar cuenta de muchos errores que tenemos en la ilustración y lo vamos a poder modificar. Para ello podemos utilizar la herramienta licuar o incluso yo muchas veces lo que hago es directamente utilizo las modificaciones para distorsionarlo y darle un aspecto más dinámico. La distorsión está muy bien porque te crea un efecto, digamos, 3D. Puedes hacer que esta parte de aquí quede más oculta y aumentarla de aquí para que dé más dinamismo a la ilustración, ¿vale? Por ejemplo, sin salirnos del encuadre. Luego, podemos también con la herramienta licuar cambiar las expresiones, como ya os dije en el vídeo anterior. Cambiar un poco las expresiones. Aumentar o disminuir determinadas zonas y demás, ¿vale? Bueno, una vez tenemos esto, lo que voy a hacer es buscar referencias de llenas para ver si realmente se parece a la llena o no. Es algo que tendríamos que haber hecho desde el principio, ¿vale? Pero bueno, como este vídeo lo estoy haciendo así rápido, simplemente voy a ver si realmente se parece a una hiena o no y vamos a continuar con el vídeo. Bueno, he buscado una ilustración de una hiena y me estoy dando cuenta, por ejemplo, que las orejas y el morro y demás no son iguales. Entonces, vamos a ver. Bueno, esto en el caso de que queramos que realmente se parezca a una hiena al 100%, porque claro, lo que estamos haciendo es crear un personaje desde cero. Pues a lo mejor nos gusta el aspecto que tiene, pero bueno, estamos viendo que las hienas tienen las orejas más redondeadas, así que vamos a hacerle las orejas más redondeadas. Y que la nariz pues tiene un aspecto más chato. Vale. Vale, pues básicamente tendríamos ya a nuestra hiena preparada, ¿vale? Pero como os digo, o sea, yo lo he hecho basándome en una hiena, no tiene por qué ser una hiena tal cual. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces, el ejercicio que yo recomiendo hacer es directamente que cojáis y desde vuestra imaginación, las cosas que habéis captado pues en un documental, en una serie, incluso de vuestros personajes, aunque no se parezcan los trajes, pues que hagáis este ejercicio de coger
Por ejemplo, yo ahora voy a hacer un mono desde vuestra imaginación, pues que intentéis dibujar cosas, o sea, cualquier cosa, incluso unas tijeras, lo que sea, ¿vale? Entonces, creo que es un ejercicio muy, muy bueno para que aprendáis a dibujar desde vuestra imaginación, por ejemplo. Luego ya es lo que os digo, ya cogeréis las referencias para ver si están bien o mal. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo aquí un gorila. Igual que hago un gorila, pues unas tijeras, por ejemplo. ¿Cómo haríais unas tijeras? ¿Os lo habéis planteado? Las tijeras no son fáciles, porque tienen aquí el tema este de la unión entre las tijeras y lo tienes que visualizar. Pues son cosas, como os digo, pues que con los años se van consiguiendo. ¿Qué es lo bueno que tenéis? Pues ya tenéis la base del boceto, ya podéis colocar las tijeras donde vosotros queráis. Y luego, bajando la opacidad, buscáis una fotografía de tijeras y pues ya lo modificáis más como son las tijeras de verdad. Pero bueno, la idea de las tijeras ahí está. Entonces esas son las cosas que vosotros necesitáis conocer para empezar a dibujar de memoria. Por ejemplo, un pez, pues como tienen los labios los peces, así, grandotes, ¿no? Y tienen branquias también, por donde respiran. Esos detalles son los que tenéis que afinar y no tienen por qué ser exactamente iguales a la realidad, ¿vale? Por ejemplo, pues hay un pez. Yo qué sé. Una mano. Bueno, la mano es más de anatomía. Vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo, un robot. Vamos a dibujar un robot. No soy muy dado a dibujar robots. Sobre todo por el tema de líneas rectas y demás, que bueno, lo del dibujo técnico no es lo mío. Pero bueno, yo qué sé. Un robot. Un dragón. Pues los dragones está muy bien que veáis tema de dinosaurios. Yo es que adoro los dinosaurios. No sé si os habéis dado ya cuenta. Una serpiente. Por ejemplo, la forma de la boca de la serpiente, pues lo tenéis que ver, seguramente lo tendréis que ver en fotografías. Y así todo. Y este mismo dibujo, pues lo podéis hacer en realista. Si queréis hacerlo en realista, pues, obviamente tenéis que coger referencias fotográficas. Y si lo queréis hacer de cabeza, más estilo cómic, pues directamente cogiendo primero esa referencia en el cerebro, pues podéis jugar con ello, ¿vale? Y esto es lo que os recomiendo, que cojáis una hoja y la llenéis de dibujos de todo tipo, lo que se os pase por la mente. Y no sé, y hay veces que yo directamente me pongo a dibujar sin pensar en lo que estoy dibujando. O sea, me sale un personaje, pues no sé, de cualquier tipo. Esto también lo hacía muchas veces, pues, por ejemplo, también expresiones, pues contento, de asombro,
Esos ejercicios, estos ejercicios yo los hice durante muchísimos, muchísimos años. Es decir, dibujaba sin sentido, entre comillas, de querer hacer una ilustración de algún tipo. Y esto sí que os lleva, pues, a comprender el mundo y a comprender las cosas que os rodean y cómo funcionan y cómo la naturaleza, pues, ha creado las distintas formas de vida y cada una con unas características diferentes. No es lo mismo pues dibujar un mamífero que un ave o que un pez o yo qué sé. Entonces tenéis que ver pues cómo son los picos de las aves. No es lo mismo un loro que un gorrión que un águila y bueno, y esas cosas se aprenden pues mirando mucho y observando mucho. Y lo mismo pasa a la hora de colorear con la iluminación y las sombras, que lo veremos pues en otro vídeo, ¿vale? Pero para entender la iluminación y las sombras y demás, tenéis que observar, tenéis que mirar. Así que, aparte del ejercicio de hacer la hoja, el ejercicio que os mando es que miréis. Es un ejercicio fácil, ¿no? Que miréis, que observéis, que analicéis y que lo metáis en el cerebro. Bueno, no os doy más la matraca. Os quería dedicar una canción esta semana y bueno, la canción va sobre un señor español que nació en Granada, que le echamos mucho de menos porque se fue, que de repente, bueno, ama la ciudad de Cádiz, vive en Cádiz y de repente un día se va a La Habana, se va a Cuba y se da cuenta, amanece y se da cuenta de que La Habana es prácticamente igual que Cádiz. Es decir, que nos separa un océano, pero estamos muy juntos, porque nos une un idioma, una forma de ser y una cultura. Y eso siempre, siempre, siempre hay que cuidarlo, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero hay que quedarse siempre con lo bueno. Así que os dedico una canción de Carlos Cano, que son Las Habaneras de Cádiz, que es una preciosidad y un canto de amor a La Habana, y yo lo haría extensible a toda Latinoamérica. Así que cuidaos mucho, un abrazo y un beso muy fuerte a todos. Vamos a pasar entre todos esta sexta ola del Omicron y vamos a poder con ello, ¿vale? Así que a darle al dibujo, a cuidarse. Nos vemos. Hasta luego.